en esta mañana yo quisiera continuar el mover de Dios que ha estado moviéndose desde la adoración, pero por medio de la palabra. Escuché una vez a un hombre de Dios decir que la adoración te mete en la presencia, pero la palabra te enseña a quedarte en ella. Y yo creo eso. Así que vamos a continuar este mover del Espíritu, ahora estableciéndolo por medio de la palabra, ¿verdad? Más directamente. Así que hace unas cuantas semanas, bueno, hace unos cuantos meses, aquí hablábamos de cómo el tiempo de enfriamiento que está viviendo la nación, incluso gran parte de la iglesia, con I minúscula, ¿verdad? Es una antesala para un despertar del Señor. Las condiciones de enfriamiento, de que la gente se enfría, se aleja de Dios y todo lo demás, es lo que siempre ha pasado justo antes de un gran avivamiento que se esparce por toda la nación. Yo parece que soy el único que lo creo, pero está bien. Dios necesita más que 2 o 3. A ver si consigo uno más o 2 para poder. Aleluya, bendito el Señor. Así que el tiempo de enfriamiento es antesala de avivamiento. Repítelo conmigo, el tiempo de enfriamiento es antesala de avivamiento. El tiempo de adormecimiento es antesala de despertar. Todas las vírgenes se durmieron. Las sensatas y las insensatas, todas se durmieron. El problema no fue dormirse, el problema fue que le faltaba aceite a algunas. Así que buscamos aceite en esta mañana. Y amados, yo les quiero decir algo, o sea, nosotros estamos viviendo momentos aparentemente ante los ojos del mundo, oscuros en el mundo. Momentos de tinieblas aún en esta isla donde tú vives. ¿Cómo que se llama? Se me durmieron. Y yo les puedo decir, amado, hace un poco más de un mes, me contaron de un caso bien particular donde una pareja de mujeres, entiendo que casadas entre sí, lo cual no existe, ¿verdad? Sabemos que eso no existe porque Dios es el que define matrimonio. Pero adoptaron un niño. Y ese niño lo están vistiendo de niña, lo están llamando por nombre de niña, están utilizando pronombres de niña para referirse a este niño. Y cuando a una persona que fue por medio de quien me llegó esta información, le pregunta por qué ustedes le hacen eso si él es un niño, ellas le dijeron que lo están preparando y entrenando para que sea trans desde ahora. No estamos hablando de un niño que está experimentando disforia de género y ellos están agravándole los síntomas. Estamos hablando de un niño que ellos están endoctrinándolo para que esté confundido en cuanto a su género. Amados, el espíritu de Babilonia busca castrar generaciones. Cuando Israel se fue en cautiverio por causa del pecado, el espíritu de Babilonia castró e hizo eunucos de los mejores príncipes y los mejores jóvenes de Israel. Se llevó a Daniel, se llevó a Sadrach, a Mesac y a Abednego, o Ananías, Azarías y Misael, como yo prefiero recordarlo. Y lo mismo vemos con un personaje que vamos a estar hablando de él hoy y de la unción que manifiesta. Lo mismo posiblemente pasó con Nehemías. Para trabajar en ese sistema, escucha bien, tenías que estar castrado. Y eso es lo que está haciendo la ideología de género que está manifestándose y promoviéndose e intentando normalizarse en nuestra isla. ¿Son tiempos oscuros, sí o no? Yo no me puedo sacar ese nene de la mente. Me entristece. O sea, yo oro por ese muchacho como si lo hubiera conocido. Yo no. Es un niño que está siendo víctima de ese sistema. El Señor nos dio una misión y yo lo he estado diciendo jocosamente y lo seguimos cumpliendo. El Señor nos mandó en esta casa a parir, adoptar y evangelizar. Pare, adopta, evangeliza. ¿Por qué? Porque el enemigo le aterroriza que el pueblo de Dios se multiplique.
Pero el pueblo de Dios se multiplica para conquistar las naciones. Y el enemigo, como no puede producir los hijos como nosotros, los adopta y los distorsiona. Step up to your game. ¿Cuántos dicen yo? Amado, esto no es otra cosa que los muros de nuestra nación. Los muros de nuestra nación en el suelo. Y yo estoy hablando esto de esta manera aquí porque esto es una plataforma apostólica y profética sobre la nación. Y nosotros hablamos de esa manera porque tenemos una carga por la nación. Porque lo que pasa aquí, lo que se declara aquí, lo que se imparte aquí, influye en lo que pasa en la nación. Y los muros de la nación están caídos hasta ahora en lo natural. Eso incluso hasta en lo natural los muros parecen estar caídos. Parece haber un cerco de protección que ha sido quitado. Por eso se meten hasta los globos y hasta yo no sé qué más. ¿Usted cree que lo que pasa en lo natural no es espejo, no es tipo de lo que está pasando a nivel espiritual en la nación? Nuestras fronteras están abiertas en lo natural y nuestras fronteras están abiertas en lo espiritual. Lo voy a decir mejor, nuestras fronteras están abiertas en lo natural porque nuestras fronteras están abiertas en lo espiritual. Ahora, lo que sea que está pasando, la iglesia está en la antesala de una restauración. Y amado, en Esdras, Nehemías, porque en ambos nosotros vemos cómo se levantan movimientos de restauración. Dije movimientos en plural, dígalo conmigo, movimientos. Podríamos llamarle avivamientos. Y son corridos uno detrás del otro, pero una vez y otra vez se levanta oposición y se detiene. Y se levantó oposición y se detuvo. Esdras y Nehemías, ellos traían la chispa, empezaba un avivamiento, empezaba a mover y empezaban a ocurrir unas cosas, pero antes de que terminara se levantaba oposición y muchas veces se detenía. Pero además nosotros vemos en Esdras y Nehemías un pueblo que persiste y que completa la obra. Es una iglesia que tiene una visión a largo plazo, no una visión de 3 meses, no una visión de 5 meses, no una visión de 1 mes porque Cristo viene mañana y nos vamos todos en nubes. No, una visión de 10 años, una visión de 5 años, una visión de 100 años, una visión de 1000 años. El apóstol Pablo llegó a Éfeso a predicar el evangelio y él no llegó ahí a hacer una cruzada de un día, no llegó a hacer una campaña de una semana. Él llegó allí, estuvo 2 años y toda la ciudad escuchó el evangelio y se formó un jeguero allí. Los querían matar, los querían linchar. ¿Y sabes qué? Él no se sometió a la multitud y se dejó matar. A él lo guardaron. Porque lo que estaba haciendo era importante. Pero Pablo era casquirrabia. Pablo quería ir para allá al Coliseo, donde estaba todo el motín, a predicar el evangelio. ¿Dónde está la iglesia con el valor de poder meterse en el lugar donde hay persecución, en el lugar donde hay contienda por causa del avivamiento que tú mismo has comenzado predicando el evangelio? ¿Dónde está la iglesia que tiene visión de años, que mira a sus nietos? Yo no estoy mirando solo a Samuel. Yo no estoy mirando solamente a mis hijos, yo estoy mirando a los hijos de Samuel, a los hijos de Samuel. ¿Qué es lo que yo voy a dejar aquí? Porque si yo quiero tomar a Isabela para el Señor y que Isabela sea una ciudad de avivamiento, una ciudad de Cristo, nosotros no podemos tener un plan de 1 año. Porque para hacer muchas de las cosas que el reino está demandando de nosotros, hay que ir a la universidad, hay que graduarse, hay que construir empresas, hay que levantar escuelas, hay que levantar centros de servicio, hay que levantar organizaciones sin fines de lucro, hay que demandar, hay que ir a los tribunales, hay que cabildear en la legislatura, hay que conseguir que se nombren jueces, hay que ir y visitar a la viuda, al enfermo, al cansado. Vemos como Dios levanta simultáneamente en Esdras y Nehemías un montón de profetas diferentes, un montón de unciones proféticas diferentes en el mismo momento para animar la obra del Señor en ese tiempo.
Un montón de profetas coinciden en el mismo tiempo. Cuando estás leyendo Esdras, Nehemías, ahí hay un montón de profetas que tienen otros libros en la Biblia. No sé si le ha quedado claro que tiene el libro de Nehemías y de Esdras de asignación. Si yo me pongo a leer los textos completos de Nehemías, amados, le digo, no salimos. Pero Dios levanta unción profética para impulsar el mover de Dios. Así que hagamos un breve recuento para poder llegar a Nehemías rapidito. Yo prediqué de Esdras en julio del 2020. Y tienen que buscar esa predicación porque yo estaba vacilando con Luis Vadillo. Yo decía, yo predico series. Lo que pasa es que hay 3 años entre un mensaje y el otro, pero es una serie. Esta es la parte 2 del mensaje de hace 3 años. Whatever, búscalo, escúchalo. Yo lo escuché antes de predicar. En Esdras 3 se restauró el altar de Dios y el culto. Ese fue el avivamiento que se dio en Esdras 3. También se inicia la restauración del templo. Un momento poderoso. Estamos hablando que si se restaura el altar es un avivamiento de la adoración. Comenzó con un avivamiento en la adoración. Y también hubo un regreso a los fundamentos, porque si se comenzó la edificación del templo, no se empieza con el techo. Se empieza con el rudimento. Así que hubo un mover de avivamiento en la adoración y hubo un mover de restauración de fundamentos y de rudimentos. Hemos visto cosas así en la historia. Hemos visto cosas así en nuestra historia, iglesia. Pero se levantó oposición. Especialmente con el tema del templo. El tema de los fundamentos es más controversial que el tema de la adoración. ¿Sí o no? Se levantó oposición. Había altar porque fue lo primero, pero el templo se quedó incompleto. No pudieron terminar el templo. ¿Qué tú harías si tú estás en ese avivamiento del Señor y tú estás con todas las esperanzas de que vas a terminar de ver la ciudad del Señor restaurada? Vas a ver a Isabela restaurada, vas a ver a la iglesia restaurada, vas a ver a tu familia completa restaurada y se restauran unas cosas, pero el proceso se detiene. ¿Se acabó? Bueno, si tienes una visión míope, profética, sí. Pero si tienes una visión a largo plazo, iglesia, vas a ver que no. Tal vez todos pensaron que ahí quedaba todo. Los enemigos del pueblo de Dios cabildearon en el gobierno, usaron influencias hasta sobornos para que no se moviera la cosa. Atrasaron hasta los permisos de construcción. Hay alguien que está despierto. Ojos abiertos, iglesia. Luego de varias administraciones, varios gobiernos, varios reyes, se reanudaron los trabajos con Darío. Y se reaviva la cosa. Pero en el capítulo 6 de Esdras se dedica al templo. Y comienza un mover de reforma y de sincronización con el calendario de Dios tremendo. Es decir, aquello que se había detenido se completó, se volvió a avivar, hubo otro despertar y se pudo construir el templo, se pudo dedicar el templo y comenzaron una sincronización con el calendario de Dios. ¿Por qué? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Comenzaron a celebrar las fiestas en el lugar que Dios había llamado a celebrarlas, a la manera que Dios había indicado que se celebrara. Se sincronizaron con el calendario de Dios, porque va de la mano esa restauración. Y retomando, específicamente el mensaje que van a buscar es del 26 de julio del 2020, es una serie. Y nosotros declaramos en ese día aquí en esta plataforma profética y apostólica que se levantaban los Esdras de este tiempo. Yo los invito a que revisiten ese mensaje. Y nosotros explicamos, y lo tengo que volver a decir, solo la conclusión, que la unción que se manifestó en Esdras, esa unción que declaramos que se manifestaba y que se está manifestando en nosotros, ¿cuántos lo creen? Era una que hacía unas cuantas cosas. Entre ellas era es una que cuenta con la mano de Dios. Cuenta con la ayuda de Dios. Esdras significa ayuda. Esdras cuenta con la ayuda de Dios. Lo segundo, la unción de Esdras saca consigo ministerios que estuvieron cautivos en Babilonia. No estamos hablando de un ministerio que se sacó él.
Estamos hablando de un ministerio que salió él y salió con ministerios de Babilonia. Sacó otros de cautiverio. No se hizo de plataforma a él, hizo plataforma para otros. Lo tercero es que la unción de Esdras mueve las finanzas y el favor de Babilonia para beneficio del reino. Él vino con carta, con decreto del rey, con provisión, con ofrendas de Yahweh. ¿Y para qué las necesitaban? Tenía hasta con todo lo que necesitaban, tenía hasta una línea de crédito. La generación Esdras es una generación que retoma las veces que sea necesario la obra que había comenzado y se había detenido, porque la generación Esdras sigue persistiendo hasta completar la edificación. Eye on the ball. La unción de Esdras establece gobernantes, administradores, jueces. La unción de Esdras trae arrepentimiento, separación y santidad. La unción de Esdras edifica. Y repasando eso, llegamos a Nehemías. Y mucho de lo que vemos en característico de Esdras, lo vemos en Nehemías también. Literal, la lista la puedo usar para Nehemías casi completa. Pero estamos aquí no solo porque Dios está levantando Esdras, sino porque también está levantando Nehemías. Y hay unas particularidades que queremos señalar. Nehemías significa consuelo. ¿Escucharon? Esdras significa ayuda, Nehemías significa consuelo. También significa arrepentimiento. Pero el significado más preciso es, y eso está en parte de la ecuación, pero el significado más preciso es consuelo de Yah. Consuelo de Yahweh. Así que Dios quiere traer ayuda, pero también quiere traer consuelo. Y ambos con arrepentimiento. Esdras ayuda, Nehemías consuelo. ¿Cuántos anhelan la convergencia de esos dos moveres de Dios en medio de nosotros? Yo sé que yo. Aquí el más espiritual y teológico era Esdras. Nehemías también era un duro en la palabra, pero Esdras era el escriba. O sea, por otro lado tenemos, en el mismo periodo donde está Esdras, había alguien que era de la confianza del rey, pero que era un simple copero. Ese era su oficio, su trabajo secular era ser copero del rey. Y fue ahí en su oficio secular que Dios lo llamó y que Dios activó la asignación. Y se estaba moviendo en una unción similar, aunque tenían unas fortalezas que eran distintas. Esdras, un escriba. Nehemías, un copero que terminó siendo gobernador. Y terminó siendo gobernador nombrado por un rey pagano, idólatra, sincretista. ¿Cómo le quedó el ojo? Y quiero que visualicemos cómo estaban en el exilio. Salmo 137. O sea, yo quiero que nos pongamos en los zapatos de Nehemías. Porque en un sentido profético, la iglesia de este tiempo está en esos zapatos. Así que si me lo puede proyectar. Esto es un salmo sobre el cautiverio. Y mira cómo lo describen. Junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos. Acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Ojo. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra, su diestra. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Para algunos eso es un poema, para otros es una descripción de un estado del alma. Amados, así debemos nosotros mirar y anhelar a Dios cuando por nuestro pecado nos hemos extraviado del camino y estamos viviendo en un exilio espiritual.
Este pueblo estaba en exilio y bajo juicio porque desobedeció a Dios. Yo no sé qué estamos haciendo si no tenemos hoy lo que nosotros describimos como avivamiento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia si no tenemos las cosas? Cuando yo escucho las cosas que describimos como avivamiento, yo digo, pero es que eso se supone que sea la iglesia. Que si los enfermos se sanan, los enfermos se sanan aquí toda la semana. Pero ¿por qué no se siente esa atmósfera de avivamiento? Aquí hay liberaciones todas las semanas. Estamos viviendo un avivamiento, pero a la vez como que no. ¿Pero qué estamos haciendo? Y es que eso que vemos como avivamiento es nuestra vida. Eso no es un término bíblico, eso no existe en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, lo que describimos es cuando sucede lo que sucedió en la Biblia en Pentecostés, lo que sucedió cuando yo les estaba describiendo en Efesios, cuando Pablo predicaba, lo que sucedió cuando Felipe predicaba. Eso es lo que describimos como avivamiento. Eso es lo que se supone que pase cuando nosotros predicamos, cuando nosotros nos reunimos. Yo creo que aquí tuvimos un momento de avivamiento, pero no voy a deshonrar lo que está pasando allá, porque escucha bien, la razón por la cual no se siente igual es porque hay un elemento de soberanía que no podemos olvidar cuando se trata de avivamiento. ¿Es verdad que lo que está pasando allí en la Universidad de Asbury puede pasar aquí? Por supuesto que sí. Pero no es como lo dicen, que yo simplemente, pues si hago una reunión de intercesión, va a pasar exactamente lo mismo. No, porque tiene que haber, hay una soberanía que se está manifestando en ese lugar especial. Yo tengo una asignación, sí, de reunirme en intercesión y adoración y anhelar que eso se dé aquí. Pero no es un botón que se hunde y ya. Esto no es inaccesible, no me vayan a malentender. Esto es que el reino se ha acercado y está al alcance de tu mano. Pero hay un elemento de soberanía en la ecuación. A Esdras y a Nehemías no le faltaban ganas de seguir edificando cuando se le detenían los planes. Pero hay tiempos señalados. Hay moveres de Dios que son especiales para marcar generaciones. Nosotros aquí en Isabela hemos visto salir de aquí de Isabela una generación de líderes, todos marcados por un derramamiento del Espíritu poderoso que pasó antes de que yo le sirviera al Señor y existiera. Más o menos para el mismo tiempo que sucedió esto que está pasando en Asbury anteriormente. Pero amado, escucha bien. El reino se ha acercado, pero se entra con arrepentimiento. Y yo no hablo de una oración emocional, superficial, que de vez en cuando, no. Se trata de reconocer que nosotros hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y que por eso necesitamos a Jesús, porque somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo. Eso es Romanos 3:23, amados. Tenemos que tener esa conciencia. Tenemos que tener esa conciencia de arrepentimiento. Si no tienes esa conciencia, no vas a sentir de qué te vas a arrepentir. No se queda ahí, como explicaba la pastora. En estos días, si verdaderamente amas al Señor, claro que tenemos que obedecer sus mandamientos. Todos estos avivamientos que estamos leyendo en Esdras y Nehemías incluían leer la ley textualmente y sentarse al piso a llorar como un nene chiquito. Ahora te pregunto, cuando tú escuchas la ley del Señor, ¿te echas a llorar, a arrepentirte como un nene chiquito? ¿O empiezas a decir, a mí no me gusta esa interpretación porque me ofende? Pues yo te quiero decir algo. Yo quiero que el evangelio del Señor me ofenda. Yo quiero que la palabra y la ley me ofenda. Porque si me ofende, significa que soy sensible a la voz que me está llamando a arrepentirme, a entregar mi vida, a transformar mi vida por medio del Espíritu y su gracia. Tenemos que anhelar esa ofensa de su palabra en nosotros. Si no te duele, es porque no hay nada. O porque eres insensible. La pregunta es, ¿de verdad alguien se puede parar ahí y decir que no tiene nada de qué arrepentirse? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Debí traer una carretilla de piedra. A ver si caspela. Pero ¿sabes qué? Es peligroso traerla porque el enemigo ha engañado a esta generación al punto que alguien sería capaz de coger la piedra y tirarla. ¿Y sabes qué? Es la iglesia madura la primera que se da cuenta de que tiene que arrepentirse. Cuando Jesús dijo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra allá con esa mujer adúltera, había una multitud. ¿Y usted sabe quiénes fueron los primeros en soltar las piedras e irse? Los viejos. No fueron los jóvenes. Los jóvenes no se daban cuenta. Hay una terquedad que viene con la juventud que hay que combatir porque tenemos que madurar como iglesia. Amados, un creyente que no reconoce cuánto necesita la gracia vive en un exilio en su mente, desprendido de la realidad. Y un creyente que solo cree 27 libros de la Biblia va directito rumbo a justificar toda clase de inmoralidad, todo lo que a Dios le aborrece, porque si tú separas la Escritura del Nuevo Testamento, tú tienes luz verde para hacer lo que te dé la gana con ella. Pero la fe y el arrepentimiento nos conectan con la tierra prometida que es Yeshua. Y es su palabra. Si tú me estás escuchando aquí y tú sientes convicción del Señor y sientes deseo de arrepentirte, estamos haciéndolo bien. El Señor está hablándote, no soy yo. Es el Señor que te está convenciendo de pecado y es algo bueno. Si te sientes incómodo con algo que yo digo, es bueno. Si está basado en la Escritura, qué bueno que te sientes incómodo. El Señor no me llamó a mí a repartir cojines para que te sientas más cómodo. El Señor me llamó a mí a levantar generaciones y yo lo voy a hacer en obediencia, me cueste lo que me cueste. Para muchos, escucha bien, es tiempo de volver a casa. Y yo estoy anunciando, estoy profetizando. Es una lástima que no tenemos transmisión, pero para muchos, porque no todos están aquí, algunos sí, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a casa. Para otros es tiempo de recordar por qué estás en la casa. De recordar cómo llegaste a la casa. De recordar quién te trajo aquí sin merecerlo. Eso es un verdadero despertar del Señor. En un exilio, entre avivamientos y movimientos de restauración, Dios levantó un Nehemías y el Nehemías estaba proclamando la necesidad de construir un muro. No sé si se han dado cuenta, pero el tema de construir muros es como controversial. Volvemos al principio. ¿Usted cree que lo que pasa en lo natural no tiene ninguna relación con lo que hace el Señor? Nosotros no somos deístas. Nosotros somos cristianos. Los muros representan protección. La intercesión está en los muros. Están ahí vigilando, están clamando. Los muros también representan, amado, escúchalo bien, representan moralidad. Por eso yo decía que el ejemplo de esta pareja que está abusando de su hijo y no hay ningún remedio legal que se pueda invocar para evitarlo. Lo que significa es que no hay muros. Lo que significa es que los muros están caídos porque hay inmoralidad que está legalizada en esta nación. Los muros son la moralidad porque la ley moral de Dios, su instrucción, su Torá, no nos limita, sino que nos protege. El Señor no te prohíbe cosas porque quiere controlarte. Él ya controla todo. Él te prohíbe cosas porque quiere protegerte. Porque es que te hace daño el pecado. Los muros también representan unidad. Dicen, no, eso son separación porque es los de adentro y los de afuera. Exacto. Los de adentro están unidos y separados de los de afuera.
Amén. Estoy hablando en contra del evangelismo, AGB, pero tengo que traerlos dentro del muro por medio de arrepentimiento y transformación. No por medio de yo abrir los muros e irme allá a seguir tras sus ídolos. Y mucha gente no quería muros. ¿Qué cosa? Cualquier parecido con nuestra... ¿Es casualidad o no? Juzgue usted. ¿Llevaban tiempo esos muros destruidos? Tal vez algunos, especulando yo acá, tal vez algunos pensaban esos muros son anticuados. Esas reglas son del pasado. O quizás decían como el Papa Francisco, que el que levanta muros queda preso del muro que levantó. Pues parece que él nunca en su vida leyó Nehemías y mucho menos ha mirado donde él vive y la ciudad donde él gobierna. Porque él no solo está preso de los muros de su ciudad, está preso de mucho más que eso. Envíenle este mensaje, si lo conoce. Bastantes muros que tiene. Pero esos no son los muros de que estamos hablando. Hay muros que tienen que ser derribados y hay muros que tienen que ser levantados. Los muros de Jericó tenían que caer, pero los muros de Jerusalén se tenían que levantar. Y el Señor ha levantado una unción profética para derribar y para edificar, amado. Y el mover del Señor está tan acelerado que van a ver que comienza a suceder casi simultáneamente. Derribando cosas en un lado y construyendo con la otra. Derribando con la espada en una mano y construyendo con la otra mano. Amashatarabaseya. Hay presencia de Dios en este lugar, amado. Yo siento fuego. Dios puso una inquietud en Nehemías, como quizás ha inquietado a muchos de ustedes. Y si no, yo les pido al Señor que los inquiete hoy. ¿Y qué hizo Nehemías? Nehemías oró y se arrepintió. Hizo arrepentimiento, ¿cómo es que le llamamos nosotros? Identificativo. Está en la Biblia. Se arrepintió por lo de él y por lo del otro. Nosotros nos arrepentimos por nuestros pecados y por los de la nación. Yo nunca he matado a un niño en el vientre, pero yo me arrepiento por toda la sangre que corre por causa de nuestro sistema judicial. Y Dios se lo concedió, le concedió el favor a Nehemías. Y Nehemías va allí a Jerusalén, me escucha bien. Miren lo que sucede, Nehemías 2:13. Dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban, ¿cómo estaban? Y sus puertas estaban, ¿cómo? Consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey. Escucha. Pero no había por donde pasase la cabalgadura en la que iba. Se lo digo en puertorriqueño. No podía cruzar en caballo por allí. Algunos lo captaron, otros no, pero lo van a captar ahora. Amado, llegaron a Jerusalén la restauración. Llegaron a Jerusalén los recursos. Llegó la consolación de Yah en Nehemías. Había llegado ayuda en Esdras. Pero no tenía por dónde entrar. Eran tantas las ruinas que no tenía por dónde entrar. O sea, yo no sé si no estamos hablando de caballos de paso fino que quizás no pueden escalar igual. Estamos hablando de caballos que rompían monte todo el tiempo y no podían cruzar. Escucha, Nehemías 4 nos explica que eran tantos los escombros que no se podía edificar, de tanta ruina, de tanto escombro que había en ese lugar. Es más, era peligroso reconstruir. El Señor nos ha llamado a reconstruir. No significa que no sea peligroso y no significa que no haya circunstancias que parecen imposibles. Las mismas ruinas impedían que entrara la consolación. Miremoslo en el micro por un momento. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso?
Amada Aida, ¿alguna vez le ha llegado alguien a la oficina pidiendo sanidad del Señor? Llegó al lugar indicado porque vino, no porque nosotros seamos especiales, porque vino el Señor. Se sienta en tu oficina y tú empiezas a escucharlo y no tiene por dónde entrarle la consolación y la esperanza de tanta ruina, de tanto golpe que ha recibido en su vida. ¿Y qué hacemos? Empezamos a remover escombros. El Señor levanta una generación a remover escombros. Hay que remover escombros. Y yo declaro en el nombre de Jesús que aquellos que están aquí, que en su vida nunca habían escuchado el evangelio, o nunca de esta manera, o nunca habían escuchado este llamado del Señor, y como que no le entra la esperanza por los procesos que han vivido hasta hoy, yo declaro que los escombros son removidos y que puede entrar el consuelo del Señor a tu vida. Hay que remover esas ruinas del corazón, amado. Dios viene a restaurar y a consolar, pero hay que remover las ruinas. Puntualizando, la razón principal, ya les dije algunas razones ahí de por qué había oposición, pero la razón principal de oposición al muro no era el impacto ambiental. No era que estaba cerca de donde había un sapito típico de Puerto Rico, ni nada de eso, amado. La razón de la oposición era que le tenían miedo a una ciudad de Dios con los muros bien puestos. El diablo le tiene miedo a que la iglesia se multiplique, pero también le tiene miedo a una iglesia que tiene los muros bien puestos. Le tiene terror, le tiene pánico, porque cuando tú tienes el fundamento de la palabra, cuando tú tienes la revelación del Señor, cuando tú tienes la cobertura del Señor, no puede entrar. Por eso se levantaron Sanbalat y Tobías. Lea Nehemías, porque si me entro en el texto nos chavamos, amado. Vigilia. Se levantaron Sanbalat y Tobías. Y es más, y hasta se buscaron un árabe ahí que se llamaba Gesem. Buscaron corillo, buscaron más ayuda. Hijos del diablo. Eso eran. Y empezaron a bochinchar. Hicieron post en Facebook. Publicaron calumnias en columnas del Nuevo Día. Y en Noticel, que es peor. Hablaron en cuanto medio de comunicación le diera pauta, fueron allí a jugando pelotadura, a todos lados, fueron a todos lados a hablar mal del pueblo de Dios. Oye, que muchos Sanbalat y Tobías hay con título de pastor y teólogo y profeta. Yo les voy a decir algo, la exposición no significa o no implica unción. La exposición no implica asignación. Les voy a decir más, es peligrosísimo exponerse sin la asignación. Y hay muchos que son expuestos, pero no los expone Dios, los expone el mismo diablo, porque son enemigos que tenemos adentro del muro. Por eso los que no se sometían a la palabra los sacaban fuera del muro para ejecutarlos, amados, porque no eran parte. Y ahí van estos sincretistas, como les dije, hijos de ¿quién? De Belial. Y eran así como los nicolaitas y los de Balaam, amado, porque empezaron a criticar y a calumniar en contra del mover de Dios. Pero ¿sabes qué? Esta gente era sincretista. Ellos incluían a Jehová entre sus dioses. Por eso digo, podían ser seminaristas, claro que sí. Ministros ordenados, ¿por qué no? Y eran como los nicolaitas y como Balaam, porque estamos hablando de que lo que querían era controlar al pueblo de Dios. Hay alguien que esté despierto aquí. Pero no solo eso, sino que al ser sincretistas, igual que el espíritu de Balaam y de los nicolaitas, se contaminaba y negociaba con otras deidades y otros ídolos. Y empezaron a criticar el mover de Dios. ¿Alguien ha escuchado algo así? Y hoy diría, incluso si esto pasara en el día de hoy,
Quizás yo diría, y estuviera leyendo en Nehemías, que se reunieron con un par de hermanos de la iglesia para expresar sus preocupaciones. Ya tú sabes, el chisme santo ese que es para orar. ¿Ustedes saben cuál es? El chisme de que es que tengo una inquietud. Es que estaba viendo a fulano y no sé, yo no me consta, pero yo creo que el Señor me está diciendo que ta. Y Dios no te ha dicho nada. Te lo dijo el espíritu de chisme que tienes adentro que tienes que sacar. Esa ruina tiene que salir para que entre restauración. Se reunieron ahí con par de aleluyas a tener una chismología santa. Mira, es tanto así que estos cobardes, cuando le enviaron cartas a Nehemías, ni siquiera dijeron, yo te estoy escribiendo y yo pienso que tú estás haciendo A, B, C. No, dijeron, me dijo fulano de tal. Por ahí se comenta. Ni siquiera se atreven a hacerse dueños de sus propias calumnias. Es más, escucha bien, abre tu oído, iglesia. Le llegaron falsos profetas a Nehemías mientras estaba en la edificación. En medio del avivamiento le llegaron falsos profetas a decirle, así dice el Señor. El Señor yo no sé cuál, pero un Señor ahí. Y así dice el Señor, escóndete en el templo, quítate. Quizás hoy dirían, déle espacio a otro. Pero aún así Nehemías comenzó y continuó la reedificación de los muros y puertas. Y ojo. Dios usó gente que no eran necesariamente expertos en construcción. Había gente que hacía perfume edificando muros. Hay alguien que esté despierto aquí, amado. El Señor ha anunciado que va a levantar de lo menos inesperado que tú te imaginas, de lo menos que tú esperas. Va a levantar edificadores de este mover del Señor. Yo no sé si tú has sentido menosprecio a ti mismo porque sientes que no tienes la capacidad, que no tienes el verbo, que no tienes todo el conocimiento. El Señor no le importa eso. Él te quiere capacitar y edificar. Si Él te llamó, Él te va a capacitar. Entonces hoy la gente escandalizada porque allí en Asbury, en la reunión de adoración, están escandalizados porque allí en Asbury, en el avivamiento, ahí hay estudiantes que, ¿sabes qué? Que son homosexuales. Están metidos allí. ¿Y qué importa? Ahí es donde los queremos. Ahí es donde los queremos. Cuando yo hablo de la verdad de Dios y del pecado, lo hago por amor. No significa que yo no quiera homosexuales en este lugar. Yo quiero más aquí. Aquí es que pueden ser transformados. Aquí es que pueden ser cambiados. Yo quiero más aquí. Claro, no los quiero en el liderato, pero los quiero aquí. Para ser libertados, para mirarlos a los ojos y decirles, ¿sabes qué? Jesús te ama. ¿Sabes qué? Arrepiéntete porque eso te está dañando. ¿Sabes qué? Esa tentación, ese pecado no te define. Eso con lo que tú estás luchando, esa no es tu identidad. Tú eres hijo de Dios y te arrepientes y Él te puede sanar. Él te puede sacar ahí. No es como lo pintan las iglesias modernas y progresistas, de que tienes que comprometer la verdad para abrirle las puertas. No. Tienes que abrir la puerta con el muro bien hecho. Porque ¿para qué? Dios no nos llamó a aconsejar demonios, nos llamó a echarlos fuera. Aconsejamos a la gente, pero no a los demonios. No aconsejamos los pecados, los echamos fuera, los arrepentimos. ¿Usted quiere ver un mover sobrenatural de Dios en la iglesia? Llene esto de pecadores, para que usted vea. Porque los cristianos no necesitan tanto milagro. Nosotros sabemos qué hacer. Cuando llega un ataque a tu familia, tú empiezas a echar, en el nombre de Jesús, yo reprendo y retrocede, bla, 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 bla. Pero el que es pecador y llegó aquí, no sabe. Necesita que alguien le ministre. Y aquí hay una generación dispuesta a hacerlo. A remover los escombros, a reedificar el muro. Y los enemigos planificaron un ataque. Ay, amado, porque aquí ninguno somos atacados. Somos tan espirituales que ninguno recibe ataque del diablo. Y venía el ataque, pero escucha, esa gente de Ciudad de Salvación
los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba trompeta estaba junto a mí, junto a Nehemías. Había un sistema profético de alarma para poder avisar al pueblo cuando venía el ataque. Los intercesores están ahí en las puertas, están ahí en la muralla. Y rabashata raba. Y cuando ven, ay, este hermanito está como que muy lejos. Rabashata raba. Se levantan y avisan y suenan trompetas. Y se levanta la iglesia y lo cubre. El enemigo ataca, pero la gente de Ciudad de Salvación está ahí con una mano en la espada y con otra mano tiene un martillo, con otra mano está edificando. Con una mano estoy derribando el adulterio, con otra mano estoy construyendo el hombre o la mujer de familia que el Señor diseñó desde el principio. Amado, la expansión del reino incluye edificación y palabra. Edificación y palabra, edificación y palabra. Amado, construimos y peleamos, construimos y peleamos, construimos y peleamos, construimos y peleamos. Y si peleamos, ganamos. Porque la batalla de la fe es buena. Y es buena porque se gana. Es buena porque se gana y se gana porque Él ganó. Construimos, peleamos, construimos, peleamos, construimos, peleamos. Se tiene que acabar este asunto de que algunas denominaciones pelean y otras denominaciones edifican. Es que no se puede. Para empezar, se deben acabar las denominaciones, pero eso es otro tema. Nehemías 4:14, mire. ¿Cuántos quieren que ya termine? ¿Cuántos dicen no puedo más? Grita mucho. Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. Escucha, iglesia, y pelead. ¿Por quién peleamos? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Y ahí, amado, escucha, tenemos razones legítimas para pelear. Y noten, hace guerra espiritual todo el mundo, hombres, mujeres, no se trata de eso. Pero escucha bien un principio que quiero aprovechar la coyuntura para traerlo. Noten que son los hombres los que pelean por las esposas. No los que pelean con las esposas, los que pelean por las esposas. Son los hombres los que pelean por las esposas. Así que hombres que me están escuchando, man up. Saca pecho. A ti te toca el primer lugar. Te toca a ti hacer la guerra espiritual por tu esposa, por tu familia, por tus hijos, por tu casa. ¿Por qué hay situaciones en la familia que como que no se enderezan? Porque tienes a tu esposa haciendo luchas sola que te tocan a ti. Los hombres de la iglesia se nos han feminizado. Usted dice, pero cada vez que uno dice que el hombre es el sacerdote del hogar, aquí mismo se acaban los amenes. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando uno dice eso, el hombre va a la casa y trata de ser jefe porque no puede ser líder. No se trata de imponer nada. Dale razones a tu esposa para seguirte. Tenemos que masculinizarnos. Y no estoy hablando de estereotipos sociales ni nada de eso. ¿Usted sabe qué? Escucha esto. Jacob era más machito que Saúl.
Esaú era el de la barba, el cazador, el más rough. Y Esaú era el nene de mamá, y Jacob era el nene de mamá. Pero Jacob era más machito que Esaú. ¿Usted sabe por qué? Porque era más hombre saludable bíblicamente. ¿Usted sabe por qué? Porque fue el que esparció sus generaciones y peleó por su herencia. Eso es ser un hombre del Señor. Pelear por tu herencia, pelear por tu casa. Ahora, vemos cómo el mover de restauración, el avivamiento o el despertar de Esdras y Nehemías se da por etapas. Son olas de avivamiento, waves of revival. Fueron como momentos y paraba, iba otra ola. Fue por etapas. Entonces, ¿por qué no voy a pensar que el avivamiento y la restauración en nosotros no se va a dar por etapas? Si nosotros examinábamos, escucha, y sabes qué, aquí hay algo de escatología, pero no se los voy a decir. Si nosotros examinamos el estatus de la obra de la iglesia o de Israel en este momento, ¿verdad? En el periodo de tiempo en el cual estaba a mitad, en el periodo de tiempo en el cual la construcción del templo se detuvo y no se completó, ¿usted sabe qué? Hubiéramos concluido que el mover de Dios fue un fracaso. Hubiéramos concluido que quizás Esdras era falso. Hubiéramos concluido que quizás Dios no habló. Hubiéramos concluido que la iglesia estaba derrotada, que el diablo se salió con la suya. Pero escucha bien, si yo leo Esdras y Nehemías completo, es más, leo desde Crónicas, yo voy a ver un proceso de restauración que culminó con un templo, con un altar y con un muro. Si yo miro en la historia de la iglesia en periodos cortos y coincide con un traspié, voy a decir la iglesia fracasó, ese lugar va rumbo al precipicio. Pero ¿sabes qué? Si yo miro en la iglesia y la historia en un periodo de tiempo más largo, mira cuánto ha edificado el Señor en nosotros. Mira cuán lejos nos ha traído. Y muchos se bajaron del barco porque sintieron que se fracasó, porque no se completó exactamente lo que ellos estaban esperando. Pero ¿sabes qué? Todavía el Señor está edificando. Y muchos van a regresar a unirse nuevamente al mover de edificación que el Señor levanta en este lugar. Pero escucha bien proféticamente, no todos los que regresaron van a poder unirse, no todos van a ser recibidos, porque hay algunos que se han contaminado con los ídolos de Siria, con los ídolos de Persia. Pero hay otros que sí. Si yo miro el mover completo y sumo todas las olas de avivamiento, voy a encontrar un mover completo que incluye altar, adoración, que incluye templo, fundamento y que incluye muros. Y es más, si yo le añado a Jesús a este panorama profético para el cual estamos usando a Nehemías, usted sabe que yo tengo algo que ese pueblo no tenía. Y es que ese templo que se restauró allí, ese es el segundo templo. Ese templo, ese muro, ese altar fue destruido en el año 70. Pero lo que anunciaba ese templo, lo que representaba este templo, fue destruido y al tercer día resucitó. Y el que yo tengo en Él, en Jesús, ahora yo tengo altar, yo tengo templo, yo tengo muro. Y no solo eso, yo no estoy preso de Persia, yo no estoy preso en Babilonia, yo no tengo el yugo de Roma y de Grecia sobre mí, sino que Jesucristo es Rey soberano. Siento que tenemos que discernir un despertar por etapas en este lugar. Lo primero es la adoración. El altar siempre es primero. Lo primero es la adoración. Joel siempre me enseñó, ese que está allí, el doctor Joel Cochao, siempre me enseñó que la adoración era como el motor o el corazón de la iglesia. Donde tú tienes un lugar que hay adoración saludable, como que las otras cosas fluyen. Nosotros recordamos moveres tremendos del Señor. Cuando en otra época donde los jóvenes se daba mucho mover de adoración. Usted sabe que fueron los momentos incluso que llegó más gente evangelizada por medio de la adoración. Nos poníamos a adorar en todos lados, la gente se acercaba y se unía a nosotros. Y el Señor ha dado diseño.
Y esta casa tiene que respaldar lo que el Señor ha estado activando en el profeta Jesús Rivera y en su casa. Yo veo una generación de Esdras y Nehemías que se levanta con ayuda y consuelo para la restauración y liberación del pueblo. Can I prophesy in this place? Dios va a remover escombros que no dejan que entre la ayuda y el consuelo. ¿Hay alguien que lo crea conmigo? Yo no quiero emocionarte, yo quiero incomodarte. A la oposición que se levanta contra el mover de Dios en nosotros, ¿sabes qué? No le va a ir bien. A la oposición no le irá bien. Pero nosotros tenemos que anhelar a Dios y reconocerlo. Nosotros tenemos que proclamar como proclamó el pueblo en cautiverio. No porque lo estemos, sino porque en principio tenemos que anhelar al Señor siempre. Si me olvidare de ti, Jesús, pierda mi diestra, su diestra. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere Jesús como preferente asunto de mi alegría. Hay alguien que se atreva a clamar al Señor. Hay alguien aquí que anhele al Señor. Hay alguien aquí que se atreva a proclamar con valentía cuánto anhela la presencia del Señor, cuánto anhela que se manifiesta esa edificación, esa reedificación de muros, no solo en esta casa, sino en la nación. Padre amado, yo me arrepiento de mi pecado, Señor. Perdóname, Señor. Perdónanos. Gracias por tus tiempos de restauración, Señor. Remueve las ruinas. Trae restauración. Trae ayuda. Trae consuelo, Señor. Ven con un mover, levanta los Esdras, levanta los Nehemías, Señor, clamamos, levanta las voces proféticas. Expon los falsos profetas, expon los ataques de Sanbalat y Tobías. Activa el favor aún de nuestros enemigos, activa la finanza, pon a Babilonia a trabajar a favor del reino, Señor. Te necesitamos, Jesús. Amada iglesia, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque nuestros enemigos no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Tus enemigos no tienen parte, derecho, ni memoria en tu casa. Póngase de pie, amado.